Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Si deseas disuadir a otros a realizar ediciones en tus presentaciones de PowerPoint o hacerles saber que el archivo que se envió es la versión final, puedes hacerlo haciéndolo solo lectura. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos convertir una presentación de PowerPoint en un archivo de solo lectura. Entraremos directamente a nuestra presentación, ¿vale? Esto es una plantilla que viene por defecto en PowerPoint y la haremos de solo lectura para después, lógicamente, enviarla, ¿vale? Porque no queremos que sea editable. Por lo tanto, solamente tendremos que dirigirnos a la pestaña de archivo, esta que tenemos aquí, y después nos vamos a la opción de información. Vamos a irnos a la opción de información que tenemos aquí arriba en el panel lateral izquierdo y después verás que tienes este apartado de proteger presentación. Si nosotros hacemos un clic sobre proteger información, presentación, verás que se te despliega este menú y la primera opción es abrir siempre como solo lectura. Por lo tanto, si te fijas un poco en el enunciado que tiene aquí abajo, es evites cambios accidentales solicitando a los lectores que participen de la edición. Por lo tanto, haremos un clic aquí y después que tengamos esto hecho, ya sería suficiente porque nuestro documento se abrirá en solo lectura. Vamos a guardarlo, vamos a elegir otra ubicación, por ejemplo, nuestro escritorio. Vamos a guardarlo